Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo, de noticias fresquitas y de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejitas favoritas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy, amigos míos, les traigo un chisme que va a hacer temblar los cimientos del fandom, un rumor que ha estado circulando como la pólvora y que finalmente parece ser que tenemos pruebas contundentes. Prepárense porque hoy vamos a hablar del supuesto beso robado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. El anker vive, la llama está encendida, o al menos, eso es lo que vamos a intentar averiguar hoy. Pero antes de sumergirnos en esta historia jugosa, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este contenido, si disfrutan del salseo y quieren estar al día de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y de dejarme un me gusta, para que yo sepa que les gusta lo que hago y así poder seguir trayéndoles más chismecito de este calibre. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. A ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Sen Kalkam, Love is in the air para nosotros los hispanohablantes, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo vivimos un romance de ensueño, documentado en cada foto, en cada alfombra roja, en cada entrevista. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un jarro de agua fría para todos los fans. Hubo rumores, especulaciones, se habló de infidelidades, de incompatibilidades, de presiones laborales. En fin, un sinfín de teorías que nunca fueron confirmadas. Ambos, tanto Hande como Kerem, mantuvieron un perfil bajo y se limitaron a confirmar la ruptura sin dar mayores detalles. Desde entonces, cada uno ha seguido su camino. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes profesionales. Pero a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las declaraciones oficiales, a pesar de los nuevos romances que se les han atribuido, la llama del anker nunca se extinguió. Los fans, fieles a su ilusión, siempre han mantenido la esperanza de una reconciliación. Y ahora, esa esperanza podría estar más cerca que nunca de convertirse en realidad. Porque, damas y caballeros, aquí es donde entra en juego nuestro vecino soplón, nuestro informante anónimo, la garganta profunda que nos ha revelado un secreto que podría cambiarlo todo. Según esta fuente, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por miedo a represalias, Hande y Kerem habrían sido vistos compartiendo un momento íntimo, un beso, un reencuentro que podría indicar que entre ellos todavía hay algo más que una simple amistad. Sé lo que están pensando. Yo también lo pensé. ¿Será verdad? ¿Será un invento? ¿Será una mala interpretación? Pues bien, nuestro vecino soplón no se limitó a contarnos la historia. No, señores. Nos proporcionó detalles jugosos que hacen que la historia sea mucho más creíble. Según nuestro informante, el encuentro habría tenido lugar hace unas semanas en un restaurante discreto, alejado del bullicio de la ciudad. Hande y Kerem habrían llegado por separado, intentando pasar desapercibidos. Se sentaron en una mesa apartada, en un rincón oscuro del local. Al principio parecían distantes, incómodos incluso. Pero a medida que avanzaba la noche, la tensión fue disminuyendo, las risas fueron surgiendo y la complicidad que los caracterizaba comenzó a florecer de nuevo. Y entonces llegó el momento clave. Después de una conversación intensa, llena de miradas cómplices y gestos cariñosos, Hande y Kerem se habrían acercado, sus rostros se habrían unido en un beso robado, según nuestro vecino soplón, un beso que lo habría presenciado él mismo, desde una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para confirmar que se trataba de Hande y Kerem. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. No tenemos fotos, no tenemos vídeos, no tenemos pruebas irrefutables. Solo tenemos el testimonio de un vecino anónimo. Pero como les dije antes, los detalles que nos proporcionó hacen que la historia sea mucho más convincente. Por ejemplo, nuestro informante nos describió la ropa que llevaban Hande y Kerem esa noche. Describió el restaurante con precisión. Incluso nos contó algunos detalles de la conversación que escuchó.
Detalles que solo alguien que estuvo presente podría conocer. Además, hay otros indicios que podrían respaldar la teoría del reencuentro. Por ejemplo, en las últimas semanas, Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, aunque siempre por separado. Han coincidido en eventos, en fiestas, incluso en el mismo gimnasio. ¿Casualidad? No lo creo. También hay que tener en cuenta que a pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial. Nunca han hablado mal el uno del otro en público. Incluso se han elogiado mutuamente en entrevistas. Esto podría indicar que a pesar de la ruptura, todavía existe un cariño y un respeto mutuo. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fan. El fandom del Anker es uno de los más grandes y apasionados del mundo. Los fans nunca han dejado de creer en su amor y han estado recopilando pistas, analizando cada movimiento, cada mirada, cada gesto, en busca de señales que indiquen una posible reconciliación. Ahora bien, volviendo al tema del beso robado, es importante analizar las posibles motivaciones detrás de este encuentro. ¿Por qué Hande y Kerem se habrían reunido en secreto? ¿Qué estaban buscando? ¿Una segunda oportunidad? ¿Una simple amistad? ¿O algo más? Podría ser que ambos estén replanteándose su relación. Quizás se dieron cuenta de que cometieron un error al separarse y ahora quieren intentarlo de nuevo. O tal vez simplemente querían hablar, aclarar algunos puntos pendientes y cerrar heridas. También podría ser que su encuentro haya sido puramente casual. Quizás se encontraron por casualidad en el restaurante y decidieron charlar un rato. En este caso, el beso podría haber sido un simple impulso, un momento de debilidad, un recuerdo de los viejos tiempos. O por último, podría ser que todo sea un malentendido. Quizás nuestro vecino soplón interpretó mal la situación y lo que vio no fue un beso, sino un simple abrazo o un gesto cariñoso. En cualquier caso, lo cierto es que este rumor ha generado una gran expectación entre los fans. Todos están ansiosos por saber si hay algo de verdad en la historia del beso robado. Y por supuesto, todos esperan que Hande y Kerem confirmen la noticia y anuncien su reconciliación. Pero mientras tanto, solo podemos especular y esperar. Esperar que el tiempo nos dé la razón y que el Anker vuelva a ser una realidad. Esperar que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad y que nos vuelvan a enamorar con su amor. Porque, seamos sinceros, a todos nos encantaba verlos juntos. Su química era innegable, su amor era palpable y su historia nos hacía creer en los cuentos de hadas. Y aunque sabemos que la vida real no es como en las películas, siempre queda la esperanza de que el amor verdadero triunfe al final. Mientras tanto, seguiremos investigando, buscando pistas y recopilando información. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada señal que nos indique que el Anker está de vuelta. Y por supuesto, los mantendremos informados de todas las novedades. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque seguro que tendremos más chismecito jugoso sobre Hande y Kerem. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Así que no se tomen la historia del beso robado como una verdad absoluta. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto beso robado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, revelado por un vecino anónimo. Hemos analizado los posibles indicios que podrían respaldar la historia, así como las posibles motivaciones detrás de este encuentro. Hemos recordado la historia de amor del Anker y la esperanza de los fans de una reconciliación. Y sobre todo hemos dejado claro que todo esto son solo rumores y especulaciones, a la espera de una confirmación oficial. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el chismecito. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en la historia del beso robado? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿O creen que todo es un invento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho, mi gente hermosa.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Que aquí no termina la cosa. Porque como buena detective del chisme que soy, no me quedé con los brazos cruzados después de recibir la información de mi vecino soplón. No. Investigué a fondo, removí cielo y tierra, contacté a mis fuentes, y tengo más detalles que van a explotarles la cabeza. Primero vamos a desmenuzar un poco más la información de nuestro vecino anónimo. Después de la primicia inicial, logré contactarlo de nuevo con mucho cuidado, para no asustarlo. Y conseguí sacarle más detalles sobre el restaurante. Resulta que no era cualquier lugar. Se trata de un pequeño restaurante italiano llamado La Scarpetta, ubicado en un barrio tranquilo y exclusivo de Estambul, conocido por ser frecuentado por celebridades que buscan un poco de privacidad. Un lugar perfecto para una cita secreta, ¿no creen? Según mi vecino, Ande y Kerem llegaron al restaurante con una diferencia de unos 15 minutos. Ande, vestida con un elegante vestido negro y un abrigo largo, intentaba ocultar su rostro con un sombrero y gafas de sol. Kerem, por su parte, optó por un look más informal, con una chaqueta de cuero, jeans oscuros y una gorra. Ambos claramente querían pasar desapercibidos, pero claro, en una ciudad como Estambul, donde son dos de las figuras más reconocidas, es casi imposible. Nuestro informante estaba cenando con su pareja en una mesa cercana y aunque intentaba no ser indiscreto, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. Según él, al principio la atmósfera era un poco tensa. Se escuchaban frases cortas, respuestas evasivas y un silencio incómodo que solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos. Pero a medida que avanzaba la noche y la botella de vino se vaciaba, el ambiente se relajó. Las risas comenzaron a sonar más fuertes, las miradas se volvieron más cómplices y la conversación fluyó con mayor naturalidad. Y aquí viene lo más jugoso, según mi vecino, la conversación giró en torno a recuerdos del pasado, anécdotas de la serie Senkalkam y experiencias que vivieron juntos durante su relación. Parecía que estaban reviviendo momentos felices y olvidando las razones que los llevaron a separarse. En un momento dado, Ande y Kerem comenzaron a hablar sobre el impacto que su relación tuvo en sus vidas y en la de sus fans. Se mostraron agradecidos por el apoyo y el cariño que recibieron, pero también reconocieron que la presión mediática y las expectativas del público fueron factores que contribuyeron a su ruptura. Después de esa conversación, llegó el momento del beso. Según mi vecino, fue un beso apasionado, lleno de deseo y nostalgia. Un beso que duró varios segundos y que dejó claro que entre ellos todavía hay una conexión muy fuerte. Después del beso, ambos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos, como si estuvieran buscando respuestas a preguntas que no se atrevían a formular. Pero eso no es todo, hay más. Como les dije, contacté a mis fuentes y conseguí información adicional que podría respaldar la historia del beso robado. Una de mis fuentes, que trabaja como maquilladora en la industria del espectáculo, me contó que hace unas semanas, Ande le pidió que le reservara una cita para un maquillaje discreto, algo natural, que no llame mucho la atención, según sus palabras. Mi fuente también me dijo que Ande parecía estar especialmente nerviosa y emocionada ese día. Otra de mis fuentes, que es un paparazzi que trabaja para una importante revista de espectáculos, me confirmó que ha estado siguiendo los pasos de Ande y Kerem en las últimas semanas, por orden de su jefe. Según él, ha notado que ambos han estado frecuentando los mismos lugares, aunque siempre por separado y con mucho cuidado de no ser vistos juntos. Incluso me contó que hace unos días los vio salir del mismo gimnasio con una diferencia de unos minutos. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Pero ojo, que también hay que ser realistas. No todos son rosas en el jardín del Anker. También hay voces que niegan la historia del beso robado y que aseguran que Ande y Kerem solo son amigos. Una de estas voces es la de un amigo cercano a Kerem, que me dijo que el actor está muy enfocado en su carrera y que no tiene tiempo para relaciones sentimentales. Según este amigo, Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales y está muy ilusionado con su futuro profesional. Otra voz que se suma a la negación es la de un representante de Ande, que me aseguró que la actriz está soltera y sin compromiso. Según este representante, Ande está muy concentrada en su trabajo y no tiene planes de retomar su relación con Kerem. Incluso me dijo que Ande está saliendo con otra persona, un empresario turco muy influyente. Así que, como ven, la situación es complicada. Hay indicios que apuntan a una posible reconciliación,
pero también hay voces que lo niegan. ¿A quién creer? Esa es la pregunta del millón. Pero como buena periodista del corazón que soy, no me rindo fácilmente. Seguiré investigando, buscando pistas y recopilando información. Y por supuesto, los mantendré informados de todas las novedades. Mientras tanto, los invito a que saquen sus propias conclusiones. ¿Creen que el beso robado es real? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿O creen que todo es un invento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño análisis sobre el impacto que tendría una posible reconciliación del Anker en el mundo del espectáculo. Si Ande y Kerem volvieran a estar juntos, sería un bombazo mediático a nivel mundial. Su reconciliación generaría millones de noticias, artículos y comentarios en las redes sociales. Los fans del Anker en todo el mundo celebrarían la noticia con alegría y entusiasmo. Además, una reconciliación del Anker podría tener un impacto positivo en sus carreras profesionales. Su imagen pública se fortalecería y su popularidad se dispararía. Los productores de cine y televisión se pelearían por tenerlos en sus proyectos. Incluso podrían volver a trabajar juntos en una